Mientras estemos en la presentación y ese tipo de cosas, ahí sí apagamos las cámaras porque nos quita potencia del internet. Y cuando hay un diálogo, alguna conversación, ahí prendemos las cámaras, ¿ya? Eh, este semestre voy a intentar hacer un calificador en el aula virtual. No está todavía. Recién hemos aprendido eso, espero poder hacerlo. Como ustedes entenderán, pues estamos todos en proceso de aprendizaje todavía con el manejo de esta tecnología. Ok, entonces iniciamos con el primer tema, ¿ya? ¿Ven la presentación? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Entonces vamos a intentar hacer un enfoque histórico de cómo se ha ido discutiendo, analizando y posicionando el tema del concepto de salud básicamente. Y también cómo se ha ido tratando de entender del por qué las personas nos enfermamos. Hay que decir que la enfermedad es igual de antigua como la propia humanidad, ¿no? Aparece la humanidad y aparece la enfermedad. Para cada época de la historia hubo más de una interpretación respecto a este proceso salud-enfermedad, o también para entender lo que significa la salud. Inicialmente, bien se podría decir que se refiere al silencio orgánico, es decir, un estado de armonía entre los sistemas individual, clínico, fisiológico. Este abordaje obviamente está directamente relacionado con lo biológico, ¿no? Pero esto deja fuera algunas dimensiones que son propias de las personas, de los seres humanos. Los seres humanos tienen un estado psicológico, un estado mental. Los seres humanos son seres sociales y esas relaciones sociales pueden traducirse de alguna manera en el estado de salud de enfermedad o pueden apuntalar o pueden reducir ese estado. Si vamos al diccionario, vamos a encontrar que salud es el estado del individuo cuyas funciones orgánicas, físicas y mentales se encuentran en situación normal. Aquí incluye lo mental. Lo que deja medio cojo es que, pues, ¿qué vamos a entender por normal, no? Para nosotros como médicos, lo normal podríamos decir que desde un punto de vista fisiológico, cuando hay un equilibrio, ¿no? Cuando hay un equilibrio del medio interno, y entonces por eso es que eso se llama fisiología, y entonces hay un estado de homeostasis. El concepto de salud vigente hasta bien avanzado el siglo XX y que aún mantiene a gran parte de la población es todavía de carácter negativo y dicotómico, ¿no? Se posee salud cuando no se está enfermo. Si se está enfermo ya no tienes salud. Y esta es la discusión que siempre ha existido y este autor en particular propone una nueva manera de entenderla. Recién a partir de 1940 empiezan a surgir nuevas propuestas de conceptos de salud que sean un poco más positivos, que tengan que ver con la vida, que tengan que ver con una actitud gozosa y alegre de las cosas, ¿no? En 1945, Stampar introdujo el concepto que luego adoptó la OMS. Y la OMS lo adopta en el 1948. Y es ese que ustedes conocen, que han escuchado decir, que han escuchado hablar. Completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedades o invalideces. Este concepto, que aún se mantiene, ha tenido varios puntos que han sido criticados, ¿cierto? Varias críticas. Primero, equipara lo que es bienestar con salud y no es exactamente lo mismo. Es un concepto muy utópico. Rara vez se puede alcanzar el estado de completo bienestar.
Y lo que más se critica este concepto es que no es medible, no se puede operacionalizar porque em, si yo pregunto quién tiene ahorita completo bienestar, pues a qué me refiero con completo bienestar, ¿no? ¿Cómo medimos completo bienestar? Sería más bien una percepción del bienestar, ¿no? Eh, Estoy seguro que Silvia tendrá su percepción de cómo se siente ahorita, que, que Jessica también, que Edwin también. Entonces, cada uno tendrá su propia percepción. Y entonces resulta ser que este concepto es muy subjetivo. Para esa subjetividad, este señor Terris plantea esta opción, eh, considerar estos dos aspectos en el concepto. Una parte subjetiva que es eso, es esa sensación de bienestar. Le quita lo de completo, ¿no? Y una parte que es más objetiva, que es medible, que se puede, al cual se le puede poner un indicador, que es la capacidad de funcionamiento. Si ustedes se acuerdan, estos últimos tiempos se ha discutido mucho o ha salido mucho en las noticias el carnet de discapacidad, por ejemplo. Entonces ahí lo que están haciendo es ponerle una medida, ponerle un porcentaje, ponerle una objetividad. Ah, tiene el 40% de discapacidad, tiene el 60% de discapacidad, tiene el 80% de discapacidad. Claro, alrededor todo el escándalo que ustedes han escuchado en los medios, ¿no? Y entonces él propone, en función de estos dos elementos, es decir, incluir lo subjetivo y objetivo, este otro concepto, estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento, que es lo que se puede definir, y no solo ausencia de enfermedades o invalideces. Si tienes una completa capacidad de funcionamiento, pues vas a estar más o menos al lado donde dice salud, ¿no? Eh, Ustedes entenderán que aunque no tengas una enfermedad, puede ser que no tengas un completo total de funcionamiento social, por ejemplo. Y eso no significa que tengas una enfermedad, ¿no es cierto? Te cuesta relacionarte con otras personas, te cuesta el trabajo en equipo, por ejemplo, y entonces no es que tienes desarrolladas todas tus capacidades para el funcionamiento. Y entonces, obviamente que la enfermedad te puede quitar funcionamiento, pero eso no significa que dejas de tener un bienestar en algún momento. Entonces, esto indicaría que si una persona con diabetes, por ejemplo, él obviamente tiene una enfermedad, pero el que tenga una enfermedad no significa que en algún momento él pueda tener algo de gozo, algo de alegría. Y eso traduce el término de salud. Algo de gozo, alegría, a lo mejor cuando su glucosa está controlada, cuando él ya aprendió a vivir con la diabetes, sabe cómo cuidarse y no le molesta, por lo tanto mantiene un estado de equilibrio. Ese término de equilibrio es muy utilizado por nuestros pueblos ancestrales. Entonces, como tener este continuo, ¿no? Un lado positivo y un lado en donde hay pérdida de la salud, pero para lograr ese continuo tienes una zona neutra. Esa zona neutra es la que mucho se ha trabajado y es donde están los factores que después vienen a denominarse factores determinantes de la salud, ¿no? Que tiene que ver con las políticas, con la educación, con el medio ambiente, con la justicia, etcétera, etcétera. Y claro, es ahí donde se puede trabajar para inclinar la balanza hacia el lado de una mejor salud. Pero la enfermedad es tan antigua, como decíamos, como la propia humanidad. Y desde siempre el ser humano se ha preguntado y se ha preocupado por entender del por qué nos enfermamos, por tratar de entender la causalidad de la enfermedad. Pueblos primitivos ya empezaron a esbozar sus teorías, ¿no? Sus teorías. Y entonces, según estudios antropológicos, hay dos vertientes, la vertiente ontológica localizante y la dinámica totalizante. La ontológica localizante es como más mágica, ¿no es cierto? Es como que eh, el cuerpo es simplemente un receptáculo de una causa natural o sobrenatural que puede ser divina.
como que la enfermedad entra y sale de acuerdo a esa divinidad. Es decir, y muchas veces se la relaciona con el tema de castigo. Entonces, si te puede una enfermedad por una voluntad divina y como un efecto de un castigo, ¿no? En cambio, la dinámica totalizante ya es como más avanzada, ¿no? Considera la enfermedad como consecuencia del desequilibrio entre los elementos que componen el cuerpo humano provocada por alguna alteración del ambiente físico. Ya incluye aquí la posibilidad de que el cuerpo humano puede estar influenciado por elementos del medio externo, del ambiente físico. Luego de ese periodo oscuro en el que dominó la iglesia y no se podía pensar, no se podía discutir, no se podía contradecir lo que decía la iglesia, que fue el periodo ese donde la ciencia no avanza nada, ¿no? Por eso se llama oscurantismo. Entonces ahí, luego de que pasó eso, un poquito acabando el periodo feudal, se retoma la discusión de causalidad. ¿Por qué? Porque se presentaban muchas epidemias en Europa y entonces, claro, los pensadores comenzaron otra vez a hacer, a discutir, a experimentar, a estudiar el cuerpo humano y tratar de entender del por qué estas enfermedades, el por qué estas epidemias. Y en ese intentar, en ese tratar de entender, surgían teorías. Y una de las teorías más, al menos más mencionada en los textos, es la teoría del miasma, que expresa que pequeñas partículas invisibles son las responsables de la producción de las enfermedades y que afectan a los hombres de diferentes maneras. Esta teoría se mantiene hasta el aparecimiento de la bacteriología, ¿cierto? Eso surge a la mitad del siglo XIX. Pero a la par, como decíamos al inicio, la interpretación de causalidad no siempre tuvo solo una posición, solo una teoría. No, cuando estaba la teoría del miasma, por ejemplo, también surgió la teoría social. Ya Virchow se cuestionaba del por qué se enferma la gente que está más en la periferia, la gente que tiene menos recursos, la gente más pobre, en otras palabras. Y surge con fuerza esas dos teorías. La medicina como ciencia social, por ejemplo, es muy impulsada por este señor Virchow, que es un médico alemán, y él ya comienza a pensar que el Estado debería intervenir, que el Estado es importante, que el Estado es fundamental para proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Pero claro, tanto la teoría del miasma como la teoría social se caen completamente. Fíjense que esta teoría social luego vuelve con mucha fuerza, ¿no? Pero aquí se cae. ¿Por qué se cae? Porque descubren a la bacteria y nace la teoría unicausal. Ya, pues ya descubrimos a la bacteria. ¿Cuál cuento de qué teoría social? ¿Cuál cuento de qué teoría del miasma? No, aquí está la bacteria y esa es la que produce las enfermedades. Y claro, la bacteria estaba vinculada con un montón de enfermedades, de época de cólera. Y probablemente los otros microorganismos no los habían descubierto todavía, como el virus, ¿no? Pero digamos que esto como que enterró a las anteriores teorías. Y con eso se trató de explicar las enfermedades infecciosas, las tropicales, las grandes epidemias de Europa. Después, obviamente, se descubrió el antibiótico y como funcionó, pues esto tuvo mucho éxito. Duró mucho esta teoría, hasta que alguien dijo, pero no solo depende de la bacteria, tienen que haber otros elementos, como por ejemplo, si consideramos tuberculosis, no solo no es suficiente que tengas la micobacteria. Es probable que muchos de ustedes, incluso yo, tengamos esa micobacteria, pero nuestro sistema inmune la mantiene inactivo. Pero el rato en que nosotros caigamos en alguna de estas cosas, como el alcoholismo, la diabetes cada vez se relaciona más con tuberculosis, cuando no hay acceso a la BCG, cuando
hay infección por VIH, entonces eso hace que se reduzcan nuestras defensas y ahí podemos caer en tuberculosis. Pero ya no es solamente la micobacteria, sino que hay otros elementos que hacen de esto que se vuelva multicausal. Y entonces va teniendo mayor fuerza la teoría multicausal, pero fíjense el año, ya es 1960. Esta década es de muchos avances porque ahí también surge esto. En 1965 surge este modelo, el modelo de historia natural de la enfermedad. Este modelo es muy importante para entender cómo es que la enfermedad puede desarrollarse, pero de una manera natural. ¿Qué significa esto? Que no hay intervención. Es así como evolucionaría la enfermedad sin intervención. Y entonces, en este modelo se identifican dos periodos, el periodo prepatógeno y el periodo patógeno. Fíjense ustedes que el periodo prepatógeno es antes de que el individuo se enferme, pero siempre estás ahí, ¿no? Siempre estamos ahí en medio de un mundo social, de un medio ambiente, y entonces estamos en interacción, interacción entre la gente, entre el hospedero y el medio ambiente. Entonces, se supone que para cada enfermedad hay un agente específico. Bueno, todos podemos ser hospederos, y para todos hay un medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, no me refiero solamente al medio ambiente físico, me refiero al medio ambiente social también, económico también. Entonces, para cada enfermedad hay esto. Si ustedes piensan, por ejemplo, a ver, ¿en qué? En diabetes. ¿Cuál es el medio social que es más propicio para que desarrolle la enfermedad? Un medio social donde obviamente hay escasez y la alimentación pues no es la adecuada, ¿no? ¿Cuál será el agente ahí? El agente es nada más que no hay un agente biológico, digamos, ¿no? No hay un agente biológico, pero el agente es más de tipo, más de tipo de las relaciones, básicamente. Y entonces luego cuando nos enfermamos hay un periodo patógeno, inicia la enfermedad, y hay un horizonte clínico básicamente. Hay una etapa de la enfermedad en que probablemente todavía no se puede detectar, es como asintomática. A eso muchos de nosotros llamamos eso periodo de incubación. Luego aparece la enfermedad, se la puede detectar, hay pequeños síntomas, pero luego si de manera natural esta enfermedad puede ir avanzando y puede culminar con la muerte o puede convertirse en un estado crónico o puede llevar a la invalidez o si es una aguda y hay la posibilidad de producir las defensas necesarias, pues hay el proceso de recuperación. Así podría avanzar, por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue te puede llevar a todo esto, te puede llevar a la muerte, sí, claro. A un estado crónico, no. A una invalidez, un poco probable. A una recuperación, sí. Una propia recuperación, claro. Estoy hablando de la evolución natural, sin intervención. Este modelo de historia natural de la enfermedad sirvió muchísimo para identificar estos momentos. ¿Cuáles momentos? Estos. De aquí surgen los términos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Fíjense que la prevención primaria está en el periodo prepatógeno, es decir, cuando la gente aún no se enferma, por eso es primaria. Aquí están las vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Para ser más concreto, las vacunas tratan de impedir que la gente se enferme. Y entonces las acciones de prevención primaria siempre van a estar orientadas a eso, a evitar que la gente se enferme. Si estamos trabajando prevención primaria en malaria, pues entonces ahí indicaremos, use mosquitero, use toldos impregnados, use ropa que le proteja, am, y muchas otras orientaciones para intentar que la gente no se contagie de malaria, no se infecte de malaria. Pero si ya se infectó, pues ahí viene la prevención secundaria. Y muchas veces, casi la mayoría de veces, la prevención secundaria tiene que ver con los diagnósticos y tratamientos tempranos.
Si yo hago un diagnóstico temprano, hago una actuación rápida, doy un tratamiento oportuno, en malaria, por ejemplo, voy a evitar que esa persona con malaria se agrave, ¿cierto? Estoy evitando la progresión de la enfermedad hacia un nivel más crítico, hacia un nivel más grave. Entonces, lo que intento hacer es limitar el daño, ¿cierto? Trato de limitar al daño. Y claro, si yo hago eso rápidamente en malaria es muy claro, yo trato, evito y el paciente se cura, ¿no es cierto? Entonces ya no llegará a invalidez por una malaria cerebral, no llegará a la muerte, sino que se recuperará. Pero cuando no logro eso, pues, y si hay un daño severo, pero no hay fallecimiento, entonces puedo implementar el tema de la prevención terciaria, que básicamente está limitado a la rehabilitación para volver un poco la capacidad de funcionalidad a esas personas por lo que perdió por esta por esta o tal o cual enfermedad. ¿Sí? Entonces, este modelo es muy importante para entender a las enfermedades. Ahora mismo ustedes saben que se debate mucho, se escribe mucho sobre la COVID, ¿cierto? Y se ha tratado de estudiar cómo es que avanza la parte clínica, ¿no es cierto? Este periodo perpatogénico creo que nos queda claro cómo funciona en la COVID. Pero fíjese usted que esta interacción surge aquí, en la triada ecológica, donde está la gente, el hospedero humano y el medio ambiente. Eso para tratar de explicar también un poco cómo es que se genera el proceso patológico y el proceso de enfermedades. Cuando hablamos de gente, yo les decía que nos referimos a los biológicos, pero también a los químicos, a los nutricionales, a los físicos, a los mecánicos, a los sociales. Cuando nos referimos al hospedero humano, estamos refiriendo a nosotros y nosotros tenemos características, ¿no? Tenemos edad, sexo, etnia, tenemos hábitos, tenemos instrucción educativa, tenemos estado civil, tenemos factores ocupacionales, etcétera, etcétera. Y cuando nos referimos al medio ambiente, nos estamos refiriendo al medio ambiente físico, al biológico, al social, al económico. Y entonces cuando se da esta interacción en el periodo prepatogénico, pues esa interacción va a influir en mayor o en menor grado para que las personas se enfermen de tal o cual enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, luego en esa misma década, en 1971, este señor Lalonde plantea un modelo para explicar un poquito los elementos que tienen influencia para el desarrollo de las enfermedades. Y de aquí es que nace el término de determinantes de la salud. Y esos, al inicio se ubicaron estos cuatro elementos. La organización de atención en salud, y fíjense, ya le ponían un peso, solamente puede influir en un 5%, probablemente ahora sea más, ¿no? El estilo de vida, aquí está el gran peso y es por eso que cada vez se habla más de cómo prevenir, que hay que hacer promoción, el mismo MAIS ahora recomienda eso porque tiene que ver con los hábitos de la gente, tiene que ver con las costumbres, creencias, actitudes, los comportamientos. El ambiente siempre tuvo ahí su peso específico, en esa época al 20%, probablemente ahora es un poco más. La biología humana que tiene que ver con las enfermedades hereditarias, ¿no? En esa época era 0% lo que se podía influir, pero probablemente eso ha cambiado, ¿no? Probablemente eso ha cambiado. Muy bien, hasta aquí yo tengo, chicos, esta presentación para esta primera sesión, para abrir con ustedes. Ahora sí, escucho sus preguntas, comentarios o aportes. Ok, entonces vean, el primer trabajo surge de esta presentación y va a servir para que ustedes se actualicen, para que ustedes están a la par de lo que pasa en el mundo. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo siguiente.
Vamos a hacer un trabajo y ese trabajo es hacer un ensayo. Un ensayo que hable de la historia natural de la COVID para ponernos al día, para ponernos en... Yo sé que ustedes saben mucho, pero ahora lo van a saber con lo que se ha escrito de esto, ¿sí? Haciendo revisiones bibliográficas. Y entonces este ensayo se sugiere que tenga entre 3 a 5 páginas de contenido. Y es un ensayo escrito, obviamente, ¿no? Algunas recomendaciones, que tenga una portada, un índice, una introducción personal que no sea muy larga, solamente para ubicar al lector, y el desarrollo del tema. Ahí es donde yo espero ver esto de los periodos prepatogénicos, el periodo patogénico, cómo es naturalmente en la COVID. Al final, un comentario personal y claro, no puede haber un trabajo sin citas bibliográficas, ¿no? Y para ustedes la normativa es usar el formato APA. Utilice parafraseo, cite adecuadamente. Si quiere citar una frase no quiere parafrasear, la quiere textual, hágalo, no hay problema. Pero póngalo como debe ser, es decir, entre comillas, ¿no? Claro, yo no espero ver un trabajo que todo esté entre comillas, porque ahí sí, eso ya es más copia que otra cosa. Las citas a pie de página son para anotar comentarios adicionales al texto, señalar una opinión contraria, abundar en referencias bibliográficas. Otra vez, no cite textos textuales si no los cita adecuadamente. Redacción. Resumir y redactar con propias palabras, parafraseo. Cite frecuentemente. Si va a usar un autor para dos párrafos, pues cítelo en ambos párrafos. Las oraciones se sugiere que no sean tan largas. Una oración, un párrafo de media página no ayuda. Oraciones cortas. Puede expresar sus propios pensamientos, sí, claro, pero hágalo con orden. Aquí está para la presentación, ¿cierto? Tipo de letra, la New Roman 12 o Arial 11, espacio y medio, márgenes a todos lados 2.5, numeradas en la parte inferior derecha, cada página. Y el trabajo es individual y va hasta el 19 de diciembre 2020. Ahora sí sus preguntas, chicos. Hola. Doc, ¿este trabajo dónde lo subimos o cómo? Ya les voy a habilitar en el aula. Le voy a enviar a Edwin Santiago, para que ustedes se matriculen en el aula virtual. ¿Ya? Si no puedo hacer eso, yo mismo les matriculo. Pero ahí voy a dejar un espacio, voy a dejar esas indicaciones para que ustedes puedan hacer. Espero hacer eso hasta hoy día en la noche, ¿ya? Ya, Doc, gracias. Ujú. Eso es, chicos. Entonces ya les dejo para que vayan haciendo su ensayo. Doctor, una pregunta más Ujú. acerca del Dígame, ensayo. Caterina. Por ejemplo, usted dice que es de 3 a 5 páginas, Ujú. pero, o sea, de 3 a 5 páginas de todo el documento, incluido la portada y las otras. Si pones una página de portada y una página de índice, ya tienes dos. Te queda Exacto. muy poquito, ¿no? Sin considerar eso, Caterina. Ah, ya, listo. Gracias, doctor. Ujú. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, a ponerse a trabajar, ¿ya? Listo, Muchas gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Pase bien, doctor. Hasta luego. Doc, gracias. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor.